Buenos días, ¿cómo les va? Anoche por poco no nos lleva el viento, ¿no? Pero quedó fresquito y pudimos descansar, así que agradecidos a Dios. Vamos a ver si mejora un poquito la garganta. Cantábamos esta canción, Cuán grande es Dios, y justamente viendo a nuestro Dios, considerando su persona y considerando su grandeza, podemos estar cambiando, guiados por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y en el capítulo 14 del libro de Juan, capítulo 13, San Juan, Evangelio, cuarto Evangelio, el libro de San Juan, a partir del capítulo 13, vamos a encontrar enseñanzas muy importantes para la iglesia, para nosotros. Tan es así que son enseñanzas muy significativas desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Ya vamos a ver un poquito el contexto, pero justamente el capítulo 13, el Señor Jesús presenta un cuadro. Este capítulo lo hemos leído muchas veces. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús lavando los pies de los discípulos. Es un cuadro muy significativo. Es un hecho. Es una representación, podemos decir. Es algo simbólico, pero es algo que hizo el Señor. Lavar los pies de los discípulos. Vamos a leer un poquito este capítulo 13 y nos ponemos en contexto. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y acá el Señor justamente está con sus discípulos, está con su grupo íntimo. En el capítulo 13, si podemos resumir este compacto de capítulos del 13 al 17, podemos decir que el Señor Jesús se presenta como el modelo de la iglesia en el capítulo 13. En el capítulo 14, el Señor Jesús anima a la iglesia. ¿Recuerdan que empieza el capítulo con que estaban todos turbados? Y el Señor Jesús le dice: no estáis turbados, yo voy al Padre a preparar moradas para ustedes. Y cuando esté todo preparado, lo voy a venir a buscar. Capítulo 14, Jesús anima a la iglesia. El capítulo 15 es el capítulo de la parábola de la vid y los pámpanos, ¿recuerdan? Y ahí el Señor Jesús nutre a la iglesia. El capítulo 16, el Señor Jesús les anuncia que Él se va, pero que va a venir otro similar a Él, el Espíritu Santo. Así que ahí el Señor Jesús deja al Espíritu Santo en la iglesia. Capítulo 17, ya terminando este compacto, el Señor Jesús ora por la iglesia. Así que capítulo 13, Jesús, el modelo de la iglesia. 14, el Señor Jesús anima a la iglesia. Capítulo 15, el Señor Jesús nutre a la iglesia. Capítulo 16, el Señor Jesús deja al Espíritu Santo en la iglesia. Capítulo 17, el Señor Jesús ora por la iglesia. Y si seguimos resumiendo estos capítulos, podemos decir también que el capítulo 13 es la iglesia y su práctica. El capítulo 14 es la iglesia y su paz, porque el Señor Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, ahí en capítulo 14. El capítulo 15 es la iglesia y su permanencia, porque habla de permanecer en la vid. Capítulo 16 es la iglesia y el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que viene al lado nuestro a ayudarnos, la iglesia y su Paracleto. Y capítulo 17 es la iglesia y su plegaria, la oración. Y quizás, si queremos sintetizar y resumir un poquito más estos capítulos que son tan importantes para la iglesia y para nosotros, podemos resumirlo quizás en una sola palabra. Capítulo 13 es el ejemplo. Capítulo 14 es la tranquilidad. Capítulo 15 es la obediencia. Capítulo 16 es la compañía del Espíritu Santo. Y capítulo 17 es el compartir,
la oración. Pero viendo específicamente este capítulo, capítulo 13, justamente el capítulo 13 comienza desde el 13 hasta el final, y ya estamos aquí en el último día antes de la crucifixión. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acá encontramos justamente una palabra muy importante que se repite varias veces en este capítulo: sabiendo. Acá el Señor Jesús, sabiendo que su hora había llegado. El Señor Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabía lo que le esperaba, sabía lo que iba a venir. Él es Dios y sabe todas las cosas, sabiendo que su hora había llegado. Estaba en las últimas horas antes de ir a la cruz. El Señor Jesús sabía. Versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, nuevamente subraye, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Y acá dice, versículo 2, cuando cenaban. Es muy probable que este evento haya sido la última cena, que nosotros la conocemos en el aposento alto. O puede ser que haya sido una noche anterior en el que se juntaron y cenaron. Lo más probable es que haya sido la última cena. Lo raro es que justamente en la última cena el Señor Jesús instituye la cena del Señor. Y acá en el capítulo 13 no vemos la cena del Señor, ni vemos tampoco en el libro de Juan la cena del Señor. Pero es muy probable que Juan deja ese evento para compartir este evento que pasó también en la cena del Señor. El lavado de pies por parte del Señor Jesús. Dicen que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Saben? Estos capítulos, como hemos visto, son capítulos muy íntimos. Son capítulos del Señor Jesús con sus discípulos. Son capítulos en el cual el mismo Señor Jesús se vuelve a los discípulos y empieza a enseñarle a sus discípulos. Y es interesante ver que en esta intimidad interviene otro. Versículo 2, el diablo. Y esta intervención la vemos dos veces en este capítulo. Versículo 2 y en el versículo 27 dice que y después del bocado Satanás entró en él, en Judas. Y queridos hermanos, qué atrevido que es el diablo, ¿no? Porque aún en la intimidad de la iglesia y en la intimidad quizás de los corazones de las personas, él puede introducirse y puede poner pensamientos para dividir. Acá puso pensamientos de maldad en el corazón de Judas para entregar al Señor. Judas era de los 12 apóstoles, pero no era salvo.
no era del Señor. Y Satanás lo utilizó. Aún en medio de la intimidad, allí está el enemigo. El versículo 3 nos muestra justamente cómo el Señor Jesús, en esta intimidad, compartiendo con los suyos, se vuelve totalmente a ellos y empieza a enseñarles. El Señor Jesús había sido rechazado por el pueblo judío. El Señor Jesús sabía que eran las últimas horas que le quedaban en este mundo antes de ir a la cruz. El Señor Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que tenía potestad sobre todas las cosas y que volvía al Padre, pero el Señor Jesús se ocupó de la iglesia, se ocupó de los discípulos, se ocupó de nosotros. Qué hermoso es pensar que tenemos un Dios personal, un Salvador que se ocupa de nuestras vidas, que conoce la intimidad de nuestro pensamiento y de nuestros corazones, y que sabiendo que la cruz estaba allí nomás y sus padecimientos, Él se ocupó de nosotros. El versículo 4 comienza justamente con lo que el Señor Jesús le quiere enseñar. Dice que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se ciñó, como hemos leído, puso agua en un lebrillo, en una palangana, y empezó a lavar los pies de los discípulos y también a secarlos con una toalla. Ahora, acá encontramos en este pasaje un hecho y dos enseñanzas. Un hecho y dos enseñanzas. El hecho justamente es el del lavado de los pies. En el versículo 12 hay una pregunta al final que justamente el Señor Jesús señala esto. Dice, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? El Señor Jesús hizo un hecho. Le lavó los pies a los discípulos. Es un hecho, es una práctica, es algo que el Señor Jesús hizo. Es un hecho. ¿Saben? El Señor Jesús es el maestro de maestros. El Señor Jesús enseñaba y enseñaba de una manera amplia, con todos los recursos pedagógicos divinos que vienen de parte de Él. Y en este caso, el Señor Jesús toma este hecho lavándole los pies a los discípulos, nada más y nada menos. El lavar los pies era una costumbre en las épocas antiguas. Los hombres andaban en sandalias, como nosotros cuando quizás andamos en hojota, ¿no? Normalmente no andamos en hojota, pero antes se andaba mucho en sandalia, y los caminos polvorientos ensuciaban los pies. Entonces, cuando uno tenía un invitado a su casa, este invitado entraba y el que venía a lavar los pies de ese invitado era el esclavo. El esclavo tomaba justamente una palangana
un recipiente, y empezaba a lavar los pies de aquel hombre que había sido invitado. Quizás ese invitado era de renombre. Entonces ya no venía un esclavo, sino que el mismo dueño de casa se humillaba de tal forma ante ese invitado de renombre que el mismo dueño de casa se ceñía, buscaba una palangana y le lavaba los pies a ese invitado. Y el Señor Jesús toma esto para enseñarles algo a la iglesia, a ellos, a los discípulos. Habrá sido un cuadro sumamente conmovedor, porque estaban allí los discípulos, el Señor Jesús empezó a lavar los pies de los discípulos, habrá pasado por los pies de Judas. Judas lo iba a entregar en unas horas y el Señor Jesús agachó su rostro, lavó sus pies y los secó. Quizás alguno de nosotros podrá lavarle los pies a alguno que lo traiciona. Es un cuadro sumamente asombroso que nos presenta la Escritura. El Señor Jesús lavando los pies aún de Judas, el que lo iba a entregar. ¡Qué cuadro más conmovedor! Y el Señor Jesús sigue lavando los pies, todos están calladitos, pero hay uno que habla. El Señor Jesús llega a Pedro y Pedro le dice, cuando vino a Pedro, le dice Pedro, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? ¿Saben? Acá Pedro, podemos entenderlo a Pedro, en que realmente en un sentido tenía razón Pedro, porque después de pasar 3 años con el Señor Jesús, después de ver al Señor Jesús, su persona, su carácter, después de ver los milagros del Señor Jesús, después de ver la enseñanza del Señor Jesús y reconocer que Él es nada más y nada menos que Dios, que está en este mundo, Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? En ese sentido lo podemos entender a Pedro. Pero saben, Pedro tenía una mirada muy superficial. El Señor Jesús le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Saben? ¿Vieron cuando uno está enseñando y uno viene enseñando y alguien salta con algo? Puede ser que esa persona que diga algo rompe toda la enseñanza que se viene dando, ¿no? Es como que cuando dicen te pinchan el globo, ¿no? Y Pedro casi le pincha el globo al Señor, Es decir, el Señor Jesús venía enseñándoles de una manera tan práctica y le dice, Pedro, yo no. No, Señor, tú no. Es más, le dice el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Ahora, ¿cómo lo hace entender el Señor a Pedro, no? ¿Cómo seguir enseñando en una situación ahí difícil que se le armó al Señor, no? Pero sin lugar a dudas, el Señor es el maestro de maestros, es el Dios nuestro. Y el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro tenía una visión muy superficial de lo que estaba pasando. Es más,
Quizás Pedro no sabía muy bien lo que estaba diciendo. Y aún Pedro representa muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Somos extremistas. Nos vamos de un extremo a otro, ¿no es cierto? Y fíjense en acá, Pedro dice, no me lavarás los pies jamás. Y después en el versículo 9 dice, Señor, no solo mis pies, sino mis manos, mi cabeza. De un extremo a otro, ¿no es cierto? Y es lo que nos pasa a nosotros cuando no vemos la profundidad de la enseñanza de la Escritura. Somos superficiales, somos extremistas y no sabemos distinguir la enseñanza que nos da el Señor. El Señor en esta interrupción ya empieza a descubrir cuál es la enseñanza que tiene a través de todo esto. Y lo vemos en el versículo 10. Por eso decimos un hecho y dos enseñanzas. La primera enseñanza es la del versículo 10. El Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, pensando justamente en Judas. La enseñanza es la siguiente. Primera enseñanza, el Señor lava los pies de sus discípulos. Algo que no le entraba en la cabeza a Pedro. Y el Señor le dice, lo comprenderás después. ¿Por qué dice eso el Señor? Bueno, es que el andar en este mundo como hijos de Dios y como creyentes, se ensucian nuestros pies. El creyente no es del mundo, la iglesia no es de este mundo, pero estamos viviendo en el mundo. Transitamos por el mundo, tenemos nuestros trabajos, nuestros negocios, tenemos nuestras actividades en el mundo y cuántas cosas se nos pegan del mundo, cuántos pensamientos se nos pegan del mundo, cuántas costumbres se nos pegan del mundo, cuántas modas y cuántas formas de hacer las cosas se nos pegan del mundo. Y dentro de todo eso, justamente pecados que se le pega a la iglesia y a nosotros los creyentes. Esos pecados tienen que ser eliminados, tienen que ser lavados por el Señor. Solamente el Señor puede perdonarnos esos pecados que son por transitar en este mundo. Lo que el Señor le está enseñando acá es la santidad práctica. La santidad práctica. Somos santos posicionalmente al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya nos ha hecho santos, gozamos de lugares celestiales en los cielos, como dice Efesios capítulo 1. Pero transitar por este mundo es un tema. Y hay pecados que se nos pegan. Nuestros pies se ensucian. Y el Señor, en su ministerio de restauración, en su ministerio de perdón, en su ministerio de limpieza, hoy está en los cielos esperando que nosotros vayamos a que nuestros pies sean lavados por Él. Ya hemos sido limpios, somos salvos, pero esos pecaditos, esos pecadillos, esas costumbres y esas cosas que nos quedan de este mundo,
deben ser limpios en la presencia del Señor. El agua de este lebrillo, de esta palangana, representa la palabra de Dios. Y en tanto que la palabra de Dios esté llegando a nuestras vidas, será esa agua viva, santa, que va hablando a nuestra mente y a nuestro corazón y nos va llevando a quebrarnos delante de Dios, para que el Señor limpie nuestras vidas y podamos transitar como iglesia de Dios con los pies limpios. La primera enseñanza es: el Señor lava los pies de sus siervos. Y es un ejercicio que debemos hacer todos nosotros, tanto los discípulos al comienzo de la iglesia, como la iglesia a través de los tiempos y la iglesia hoy, esperando al Señor Jesús desde las nubes. Ha de lavar sus pies en la presencia del Señor, guiado por la palabra de Dios. Pero hay una enseñanza más. El versículo 13 despliega la segunda enseñanza que le quiere dar el Señor Jesús a sus discípulos. La primera enseñanza es justamente santidad, santidad práctica. Y la segunda enseñanza la encontramos a partir del versículo 13. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Y acá tengo subrayada esta expresión: los unos de los otros. Y acá la enseñanza es justamente que los siervos deben lavar los pies de sus consiervos. Es raro ver que el Señor se humille de tal forma, descienda del cielo, dueño de todas las cosas, el creador, el sustentador del universo y de este mundo, se humille de tal forma a lavar los pies de sus discípulos. Es algo no natural. Pero el Señor Jesús le dice: así como yo os he lavado los pies, así también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y acá lo que el Señor Jesús está apuntando es a un tema que se complementa. Habíamos visto la santidad, pero ahora vemos el servicio. El lavarnos los pies los unos a los otros es justamente el servirnos mutuamente. El servicio en la iglesia de Dios es algo que viene de parte de Dios. El Señor Jesús está en el cielo y está sirviéndonos a nosotros. Está escuchando nuestras oraciones, conoce nuestra mente, nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, suple nuestras necesidades. Está como un siervo asistiéndonos. Así también nosotros debemos asistirnos los unos a los otros. Y es interesante que justamente en la iglesia es ese núcleo, es ese hogar, es esa comunidad en la cual los unos a los otros nos servimos.
Los dones espirituales han sido dados para ello. El que limpia la iglesia está sirviéndonos a todos nosotros. Y el que enseña ha estado disponiendo de un tiempo, estudiando la palabra para servir. Y así cada uno de los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, el servir en la iglesia justamente es imitar al Señor. Imitar al Señor. El versículo 16, servir en la iglesia es obedecer al Señor. Dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y acá hay una suerte de jerarquía. El Señor y el que envía, el siervo y el enviado. Hay una jerarquía. Él es el Señor y Él es el que envía. Y en esta jerarquía, en la iglesia, nosotros obedecemos al Señor y al que envía. Servir al Señor es obedecer al Señor. En el versículo 4 vemos algo más que como servidores debemos hacer. Como servidores en la iglesia debemos imitar al Señor. Como servidores en la iglesia debemos obedecer al Señor. Como servidores en la iglesia, dice el versículo 4, que el Señor Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla. ¿Saben? El Señor Jesús se quitó su manto. Nosotros no podemos servir con manto. El manto era una prenda que cubría todo el cuerpo de la persona y justamente representaba una autoridad. El Señor se quitó el manto y tomó una toalla. Y a la hora de servir, nosotros debemos despojarnos. El Señor Jesús se despojó, vino de los cielos a este mundo, de las moradas celestiales y eternas, a humillarse por cada uno de nosotros. Y nosotros debemos despojarnos de ciertos mantos. Muchas veces el manto del egoísmo, muchas veces el manto de la soberbia, otras veces el manto del orgullo. Mientras tengamos mantos, no vamos a poder servir. Debemos despojarnos del manto y tomar la toalla para servir al hermano. El Señor Jesús tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Servir en la iglesia del Señor muchas veces es despojarse de cosas, de tiempo, despojarse de actitudes que no convienen, de pensamientos que no son apropiados, y tomar la toalla del servicio y ceñirnos y servir a la iglesia. En el versículo 17 termina este relato, o mejor dicho, continúa, pero termina la enseñanza diciendo el Señor Jesús: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Saben? Servir al Señor en la iglesia es una bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso, feliz.
Hay una bienaventuranza por servir al Señor en la iglesia y por servirnos los unos a los otros. Recordemos que hay recompensa en los cielos por nuestro servicio. Hay coronas preparadas para cada uno de nosotros por el servicio los unos con los otros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, un versículo que conocemos mucho también, dice que sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. El Señor conoce y recompensará en su tiempo ese servicio. Y acá, concluyendo, tenemos justamente un hecho y dos enseñanzas. La primera enseñanza es el Señor que debe lavar nuestros pies, santidad práctica. Y la segunda es, nosotros como siervos debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Servicio cristiano. Estas son dos caras de una misma moneda. No hay servicio si no hay santidad. Y este es un principio que viene establecido ya desde el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, debían pasar por un lugar que se llamaba el lavacro. ¿Se acuerdan? Era una fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes y luego entraban a oficiar entraban a oficiar en el lugar santo. Y nosotros, justamente como iglesia de Dios, debemos pasar por el lavacro, por el lebrillo, por la palangana del Señor, para poder servir a Dios. No hay servicio efectivo si no hay santidad. Debe haber santidad práctica para mayor servicio. El Señor Jesús limpia y renueva para seguir sirviendo a sus siervos. Más santidad, más servicio. Más santidad, más palabra de Dios, más servicio a Dios. Qué hermoso es pensar en este ejemplo precioso que nos deja el Señor Jesús. La práctica de la iglesia, el ejemplo del Señor Jesús y la práctica de cada uno de nosotros, yendo a nuestro amado Salvador para lavarnos los pies, pero también lavados los pies, sirviéndonos los unos a los otros. Vamos a orar a Dios, agradecidos por su palabra, y quizás el Señor habló a nuestras vidas en algún sentido, en algún aspecto. Quizás tenemos que ver cómo está mi santidad delante de Dios. En la práctica, ¿estamos siendo lavados en la palangana del Señor Jesús? ¿Es Él quien me lava los pies? ¿Voy al Señor Jesús arrepentido, quebrado, sabiendo que he caído, reconociendo su grandeza y que Él lave mis pies? Y por otro lado, ¿cómo está mi servicio a Dios? ¿Estoy sirviendo los unos a los otros? ¿Me quito el manto
para poder servir a mis hermanos? ¿O tengo el manto puesto? El manto de mis ideas, de mis pensamientos, de mis proyectos. Reconozcamos, quitarnos el manto y tomar la toalla como lo hizo el Señor. Finalizamos orando con Dan, por favor. Señor Jesús, agradecemos por tu palabra en esta mañana, que realmente lo que habló Aníbal pueda también tener impacto en nuestro corazón y también lo podamos llevar a la práctica, Señor, en la semana. Poder, Señor, estar en contacto con tu palabra, estar en sintonía en el Espíritu, Señor, para poder conocer la profundidad, Señor, de tu amor, de tu conocimiento, y que eso pueda, Señor, también influenciar en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar. Dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos, Señor, por todo lo que pudimos vivir en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén.